Buenos días. Aunque esté en la playa, quisiera tocar el tema porque lo veo hablando en el Facebook entre vosotros sobre el movimiento, si la diferencia que hay entre católicos y tal y protestantismo. Y es bueno quedar claro en ese terreno. Así que el movimiento ecuménico ha fracasado, relativamente hablando. Lo que vemos es que se han formado las grandes ramas, se han unido entre ellas, han formado grandes, poderosos brazos, pero luego la unión entre ellas no se ha producido. El movimiento en sí, teológicamente hablando, ha fracasado. Es decir, los hombres han demostrado ya que son incapaces de unir lo que el diablo dividió. Por eso entra ahora en lo que es el proceso de la unificación. Pues ya es algo, es una acción totalmente divina y de lo que vais a ser testigos, y de forma que Dios actúe en vosotros para revolucionar con vosotros el mundo, porque de la unidad de todas las naciones y de todos los cristianos dependerá el futuro del siglo XXII. Así pues, es bueno que tengáis una visión concreta de lo que es la iglesia. La iglesia, digamos, es un árbol, el árbol de la vida. Las grandes ramas son las iglesias y el tronco es la iglesia, es siempre la iglesia católica, por supuesto. Y el fruto pues no es otro que la ciudadanía del reino de Dios, que es dado derechos a todos a compartir la vida eterna dentro de una misma civilización nacida para subsistir para siempre. Por tanto, la división lo que causa es que, siendo el cuerpo de Cristo este árbol, no se pueda mover y actuar en su plena capacidad omnipotente y todopoderosa en el seno de la plenitud de las naciones. Es por esto que el movimiento ecuménico, habiendo fracasado, pero habiendo concentrado en grandes ramas las diferentes opciones teológicas que han llegado a través de los siglos, se dé lugar a la unificación, que ya es una acción divina, como dijimos. Y en este concreto, tanto para que entendáis un poco lo que es el movimiento protestante, lo que fue la Reforma, como las causas que la determinaron, si yo os aconsejaría que leyerais en mi página web el Lutero, el Papa y el Diablo, un ensayo psicohistórico sobre las 95 tesis de Lutero, en la que entro tanto en las circunstancias del momento como las que determinaron desde el siglo XIX, el siglo IX, el siglo VIII, que fue concatenando hasta llegar a la Reforma. Y entonces también entrar en la mente de Lutero y la mente de aquellos tiempos, ¿no? Tanto de Alejandro VI como de los predecesores, ¿no? Que da cuenta, y podemos decir que nadie está libre, o como decía nuestro rey y maestro, el que esté limpio de pecado que tire la primera piedra. Por lo tanto, es una cuestión, como católicos, de todos los católicos, de suavizar vuestra visión de los protestantes o de los evangélicos, ¿no? Los ortodoxos. Porque los movimientos se desarrollaron partiendo de una configuración estricta de la historia universal que ya venía determinada por el propio Dios. Ya sabemos que era lógico y natural, aunque luego los teólogos quisieron cambiarlo todo. Es decir, que el ataque masivo, es decir, la crucifixión del Hijo de Dios, de Cristo, conllevará, es decir, la consecuente pena al asesino, en este caso pues era el diablo, ¿no? Su liberación fue proclamada, la muerte siguió preparándole el terreno, pero cuando llegara ya pudiera operar el odio que venía determinado a la destrucción del género humano. Y para destruir el género humano es lo mismo que nosotros decimos, que para revolucionar la historia del género humano tenemos que unirnos los cristianos, porque somos la única fuerza capaz de hacerlo, y tenemos con nosotros a Dios real, vivo. Pues pasa igual, ¿no? La división era necesaria para la destrucción de la humanidad. Ya lo vimos como a partir de la Reforma, sobre todo, es decir, lo que fue la división con la Iglesia Ortodoxa en el siglo XI, cuando Miguel Celulario provoca ya definitivamente el cisma de Oriente, pues llevó a la destrucción del imperio consecuente, ¿no? De Bizancio. Y la Reforma, con aquella famosa división, pues llegaría a la guerra de los 30 años, que era la consecuencia lógica y natural, y
era el paso que tenía que llevar al diablo en definitiva para provocar las guerras mundiales, desde la cual se esperaba que la destrucción del género humano fuera total y definitiva, es decir, el cristianismo, ¿no? Ahora estamos en una fase que, habiendo visto que es imposible que el ser humano es duro, tiene la cabeza más dura que su propia estupidez, pues ahora lo que estamos es un ataque masivo contra el cristianismo en sí, ¿no? Es decir, ya desde las ideologías para atacar todos los fundamentos de nuestras leyes cristianas, ¿no? Y es la realidad que estamos observando. Por lo tanto, lo que yo quiero decir a todos los católicos que estáis en Facebook y todo esto, que ya veo vuestros comentarios muchas veces y que siempre es un ataque masivo a los protestantes también, que mirad las cosas ya del fracaso del momento ecuménico, pero hay que avanzar ya al momento de la unificación de las iglesias, que ya eso no es no es un hombre quien la causa, sino es el propio Dios quien ya ha decretado que se unan las iglesias, que se unifiquen, y eso es invencible, eso es imparable y nadie puede llegar más allá a impedir ese paso. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es tener con los protestantes y con los evangélicos, y vosotros volver al diálogo que ya se llevará desde aquellos que los hijos de Dios nos ha dado nuestro Padre el poder, lo haremos, teológicamente hablando, de las diferencias. Así que era todo esto, yo quería comentar esto para que no hubiera más y en camino. Ya os digo que sí, lo mejor es, porque en Lutero, el Papa del Diablo, veis mi página cristoraúl.org, lo podéis descargar libremente en PDF, leerlo en HTML, y ahí he entrado suficientemente tanto las causas históricas concretas como las causas psicohistóricas, ¿no? Es decir, entrar en la mente de Lutero y la mente del tiempo, que son dos realidades, ¿no? Pero que van unidas, pues, tanto las circunstancias históricas como la mente del individuo son las que determinan los acontecimientos. Y cambiaréis vuestra opinión, ¿no?, sobre lo que fue la Reforma una vez, y también el movimiento del Cisma Oriente, que me cuenta que la pornografía del siglo X causó lo que fue en Constantinopla de aquellos tiempos, una visión rocambolesca, digamos, anticristiana de lo que era la Iglesia católica romana, ¿no? Que cualquiera que lo hubiera visto y no supiera su fundamento, pues hubiera dicho, bueno, pues se ha convertido en anticristianismo, ¿no? Pero ya te digo que son crisis que pasan, la muerte atacó muy fuerte, y con ello también quería demostrar a Dios que tanto la muerte como el diablo solo puede superarlo por él mismo, ¿no? Pero eso es lo que yo quería decir. Si bajáis el libro, lo leéis, comprenderéis un momento mejor y cambiaréis de opinión a la hora de hablar de ellos. En definitiva, esto es. Y bueno, empiezan las vacaciones. Tengáis feliz tiempo.